Continuamos entonces con el tema del culto a los mártires. La memoria de los mártires es básicamente para proclamar que el misterio pascual se ha cumplido en ellos y por lo tanto son un ejemplo, los cuales atraen a todos por medio de Cristo al Padre. Desde mediados del siglo segundo, la comunidad se reunía para honrar la memoria en su dies natalis. Entonces, esto se puede testimoniar en el año 156, donde Policarpo es venerado por la comunidad de Esmirna. También existe un primer testimonio en las cartas de San Cipriano, en las cuales, digamos, se tiene un registro de los mártires recordados por la iglesia de Cartago. Se pide enterrar a los confesores de la fe y anotar la fecha de su muerte para celebrar su memoria. Este culto a los mártires también viene de la tradición judía del culto a los difuntos y en la honra de los difuntos del mundo grecorromano. En el judaísmo, digamos, también se veneraban los mártires. Y el trasfondo de este culto consistía en la fe en la resurrección y la vida eterna en Cristo, así como la certeza de la muerte como el final del camino pascual iniciado en el bautismo y dirigido hacia la Pascua eterna. Se realizaban banquetes funerarios, entonces se tenía la celebración de la Eucaristía en los cementerios con himnos y salmos de esperanza en lugar de lamentos. Había un culto local, es decir, no se restringía a la familia, sino que era de la comunidad a la cual pertenecía aquella persona. Y se realiza en el dies natalis. A partir de ese culto a los mártires empieza a tener esa veneración o digamos ese reconocimiento del dies natalis, que es el día del nacimiento a la vida definitiva, y pues se caracteriza por ese sentimiento pues de alegría y de esperanza. Así digamos que esos primeros mártires se constituyeron en las joyas más preciosas de la comunidad cristiana. Era un motivo pues como para celebrar ese misterio de Cristo realizado en cada una de esas personas, y pues de que la muerte era pues el final del camino pascual iniciado en el bautismo y dirigido hacia la Pascua eterna. Era como ese paso. Entonces, como eran tan importantes, en cada iglesia se tenía la lista con los nombres, las fechas de su muerte y el lugar de su sepultura. En este punto veremos el desarrollo del culto a los santos. Principalmente se honró a los mártires, pero ya en esta época se consideraba como mártires a aquellos que, sin haber entregado la vida, también habían pasado pues las penurias del sufrimiento en la persecución o en la cárcel. Entonces eran considerados, eran honrados, incluso después de la muerte eran considerados como mártires. Sin embargo, el nombre propio que se puede asumir para ellos es el de los santos confesores. Aquí se fue de alguna manera incluyendo una nueva forma o un nuevo tipo de santidad. Ya no solamente se le consideraba santo a aquellos que habían entregado la vida por Cristo, sino por ejemplo a los ascetas, que era una forma de martirio de alguna manera. Es decir, la mirada de la antigüedad cristiana estaba puesta para llamar santo, digamos que el marco era los mártires.
Sin embargo, los ascetas y los grandes ascetas del desierto, después de su muerte, fueron honrados con cultos similares al de los mártires. Y ello precisamente era por haber practicado valerosamente las virtudes cristianas. Igualmente que las vírgenes, el dedicarse completamente a Cristo se les honraba también como de alguna manera como mártir, en el sentido de haber entregado todo lo que ellas eran a Cristo, una forma de amarlo completamente. Y es entonces que aquí nos damos cuenta que la referencia a la santidad siempre tuvo su mirada enfocada en el martirio, como supremo testimonio de amor. Al principio el culto era solo en las comunidades pequeñas y en las iglesias locales, porque allí era que era conocido de alguna manera el santo. Sin embargo, en la Edad Media se fue generalizando, las iglesias compartían los testimonios de sus santos, entonces se fue expandiendo de alguna manera la memoria a los santos. Y las causas de esta expansión, de esta extensión a otras iglesias del culto de los santos, era: uno, por la importancia que tenía el santo; dos, por el traslado de las reliquias de los cementerios urbanos hasta las iglesias; tres, por la dispersión de las reliquias; cuatro, por la literatura hagiógrafa; en quinto lugar, por las peregrinaciones; y en sexto lugar, por la reflexión teológica. Entonces vemos el desarrollo del culto a los santos de esa manera. En principio solo mártires, después quienes vivían el martirio pero desde una manera diferente, sin haber dado su vida por Cristo, la daban de otra manera, los ascetas, las vírgenes, y así sucesivamente, como que se fue prolongando ese tipo de santidad, se fue cubriendo más el campo de la santidad, pero la mirada siempre era puesta en el martirio. En el capítulo La celebración del misterio cristiano, en el tema El culto a los santos en la liturgia actual, vamos a empezar hablando un poco sobre la reforma del calendario romano. El calendario del brevario en 1568 y del misal en 1570, tridentinos, simplificó el santoral precedente, aunque todavía contenía unas 200 fiestas. En los siglos posteriores, el santoral creció tanto que la edición de 1960 contiene 145 nuevas celebraciones. Algunas eran consecuencias necesarias del dinamismo de la Iglesia, como la incorporación de santos de tanto relieve como Ignacio de Loyola, Francisco de Sales o Juan María Vianney. Otras colmaban lagunas importantes, como la memoria de San Justino y San Ireneo, o querían destacar la importancia de los grandes misioneros, que finalmente también se incluyeron muchos santos oscuros, casi todos italianos. San Pío X inició la reforma del calendario, simplificando la celebración de las fiestas de los santos. En 1960 se publicó un nuevo calendario. La última reforma se debe al Concilio Vaticano II y ha quedado plasmada en el calendario romano general de 1969. En este calendario se ha confeccionado los siguientes criterios. El primero, la disminución de los santos de devoción. El segundo, examen crítico de los contenidos en el calendario de 1960. Tercero, selección de los santos más importantes. Cuarto, revisión de los días más aptos para la celebración. Y finalmente, universalidad temporal, geográfica y cultural. También se han tenido en cuenta estos criterios, por ejemplo, el primar el ciclo temporal, el celebrar el santo del día del aniversario de su memoria, el graduar la celebración de los santos según su importancia y universalidad. Pues gracias a ello los santos no suplan la celebración de los domingos ni de los tiempos fuertes, como son Adviento, Cuaresma y Pascua, sino que se recupera la norma antigua respecto al día de celebración y se incorpora santos que representen a los 5 continentes
y a las diversas etapas de la historia de la Iglesia, desde los primeros mártires hasta los más recientes. Por otra parte, este calendario prevé 4 grados de celebración: solemnidades, 10 fijas y 4 móviles, fiestas, 23 fijas y 2 móviles, memorias obligatorias 63 y memorias facultativas 95. Frente a las casi 350 celebraciones de santos del calendario de 1963, el actual presenta algo menos de 180, la mayoría como memoria facultativa. En cambio, los santos en los nuevos formularios litúrgicos, la nueva reforma litúrgica ha alcanzado también a los formularios tanto en el misal como del leccionario y de la liturgia de las horas. La idea que la vértebra responda a estas palabras de la constitución de la liturgia. La Iglesia proclama el misterio pascual cumplido en los santos, que fueron glorificados con Cristo. Propone a los fieles sus ejemplos, los cuales atraen a todos por Cristo al Padre e implora por sus méritos los beneficios divinos. Sacrosanctum Concilio, numeral 104. Más en concreto, el misal propone al menos una oración propia por cada santo, relacionado siempre con el modo que vivió el misterio de Cristo o la misión que realizó en la Iglesia. También las lecturas esclarecen el carisma y misión recibidos y ayudan a penetrar en sus almas. E incluso pues, los textos del formulario común ayudan siempre a que el significado del martirio y el misterio apostólico y de los carismas estén diversos y complementarios que en cuanto a la fecundidad de la Iglesia. La liturgia de las horas ofrece también páginas bellísimas y llenas de densidad teológica y espiritual en la segunda lección del oficio de lecturas, para que los fieles puedan recibir cuál fue la respuesta personal dada a su vocación y cuál fue la aportación específica que hicieron al cuerpo místico. En este sentido, la liturgia renovada por el Concilio Vaticano II ha conservado el sentido actual de la celebración de los santos, debido a que la Iglesia descubre en este culto valores de orden teológico, cristológico, eclesiológico, antropológico y escatológico. Desde ciertas perspectivas, la perspectiva pues teológica, Dios aparece como el único santo y fuente de toda santidad. Con todo el hombre puedes entrar en comunión de vida y ser santo por participación. Más aún, Dios ha querido manifestarse su rostro en esos hombres que, siendo como nosotros, han convertido en imágenes vivas de Hijo. En cuanto al plano cristológico, Cristo aparece como el santo de Dios en cuanto que es imagen perfecta de Dios, y quien, por medio de su misterio pascual, ha comunicado a los hombres la vida divina. Es por eso que el hombre solo puede ser santo si se abre a la gracia redentora de Cristo y mediante ella se una a Él de modo íntimo y perfecto. Por otro lado, desde la perspectiva escatológica del ser y actividad de la Iglesia peregrinante y su unión con la Iglesia celeste, el culto de los santos en efecto se manifiesta con una doble realidad, pues por quienes somos todavía peregrinos nos unimos a ellos que son ya parte de la Iglesia celestial para contemplar a su ejemplo, impetrar su intercesión y mantener viva la mirada en la patria hacia la que caminamos y de la que, aunque sea de modo imperfecto, transitorio, gozamos ya. Y finalmente tenemos la perspectiva antropológica, que en efecto el culto cristiano a los mártires nada tiene que ver con el culto griego pues a los héroes, ni nació inmune de toda idolatría, no ha querido prescindir de algo que está inscrito en la naturaleza humana, la tendencia a buscar intermediarios veladores en su relación con la divinidad. Aquí la Iglesia, como madre y maestra, nos percibe el alto valor de esa dimensión antropológica y ha cesado ni cesará de proponer a los santos como intercesores a quienes recurrir por su íntima y cercanía con Dios. Prescindir el culto a los santos sería caer en una
una iconoclasia teológico-pastoral que empobrecería la fe y la existencia cristiana y dejaría sin saciar un noble y legítimo deseo, como pone de manifiesto la piedad popular.